El Papa Francisco, cuyo verdadero nombre es Jorge Mario Bergoglio, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, en una humilde familia de inmigrantes italianos. Como hombre que vivió para los demás, la mayor tristeza de su vida no provino de las dificultades personales, sino de presenciar la injusticia, la pobreza y el sufrimiento humano. Mi mayor dolor es ver gente olvidada, gente pobre cuyo grito de ayuda no es escuchado, compartió una vez en un sermón en el Vaticano. Esta tristeza lo siguió desde su infancia en Argentina, donde fue testigo de la dura distinción social entre ricos y pobres. Al crecer en Buenos Aires, Jorge Bergoglio vio con frecuencia barrios marginales donde los niños morían de hambre, las familias vivían en tiendas de campaña improvisadas y los ancianos eran abandonados. Estas imágenes quedaron grabadas en su mente, convirtiéndose en el motor de su lucha por la justicia social, pero también en la fuente de su más profunda tristeza. Como sacerdote y más tarde arzobispo de Buenos Aires, visitaba periódicamente los barrios marginales, se sentaba con la gente y escuchaba sus desgarradoras historias. Una historia que contó una vez fue sobre una madre joven que perdió a su hijo porque no tenía dinero para comprar medicamentos. Esta historia lo hizo llorar por las noches y desde entonces decidió dedicar su vida a llevar esperanza a los marginados por la sociedad. Cuando se convirtió en papa en 2013, esta tristeza no disminuyó, sino que se hizo más profunda, porque ahora era testigo de injusticias a escala global. Las guerras en Oriente Medio, el tráfico de personas en África, la crisis migratoria en Europa y los estragos del cambio climático son temas que le duelen. En un discurso en las Naciones Unidas, en 2015, dijo: "Me siento impotente ante el hecho de que el mundo todavía esté lleno de sufrimiento, a pesar de que podemos hacer más para cambiarlo". Esta tristeza no es solo una emoción pasajera, sino parte inseparable del ser del Papa Francisco, que lo motiva a actuar, pero también lo hace derramar lágrimas muchas veces, en momentos privados, en la Domus Sanctae Martae. Además, cargaba con el dolor de ver a la Iglesia Católica, la institución que amaba, manchada por escándalos y divisiones internas. Ha expresado su frustración porque algunos miembros de la Iglesia se han resistido a sus reformas, especialmente a los esfuerzos por hacer la Iglesia más transparente y más cercana a la gente. Estas luchas, aunque no eran públicas, lo hicieron sentir solo, especialmente en sus últimos años, cuando su salud empeoraba y sabía que su tiempo se estaba acabando. Su mayor tristeza, entonces, era una combinación de compasión por aquellos que sufrían y una sensación de impotencia por no poder cambiar el mundo tanto como le hubiera gustado. En sus últimos días, cuando la enfermedad lo debilitó, esta tristeza se hizo aún más evidente. En una ocasión compartió con un colaborador cercano que se sentía desconsolado al pensar que no había hecho lo suficiente para ayudar a los pobres y que todavía había demasiados conflictos en el mundo. Sus lágrimas en sus momentos finales no fueron solo por el dolor físico, sino también por su amor ilimitado por la humanidad y el pesar por no poder continuar su misión. La carrera del Papa Francisco ha sido un viaje largo e inspirador, desde sacerdote jesuita en Argentina hasta convertirse en el 266º Papa de la Iglesia Católica. Ese camino está lleno de éxitos brillantes, pero también no exento de fracasos y de momentos que le hicieron derramar lágrimas por su incansable esfuerzo. Como sacerdote y más tarde arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio se ganó la reputación de ser un líder sencillo, accesible y dedicado. Se negó a vivir en la lujosa residencia del arzobispo y prefirió vivir en un pequeño apartamento, viajando frecuentemente en autobús o a pie. Pasó gran parte de su tiempo visitando barrios marginales, lavando los pies de los pobres y organizando programas de alimentación y educación para niños. Estas acciones lo hicieron querido por el pueblo argentino, que lo llamó
el padre Jorge de los pobres. En 2013, cuando fue elegido papa, Jorge Bergoglio eligió el nombre de Francisco, inspirado en San Francisco de Asís, el santo de la pobreza y la paz. La decisión marca un papado distinto, centrado en la misericordia, la reforma de la Iglesia y la protección del medio ambiente. Uno de sus mayores éxitos fue la encíclica Laudato Si, Alabado sea Dios, publicada en 2015, que llamaba al mundo a proteger el planeta de la crisis climática. La encíclica no solo resonó entre los católicos, sino que también fue recibida por científicos, activistas ambientales y líderes mundiales, convirtiéndose en un documento histórico en la lucha contra el cambio climático. El Papa Francisco también ha logrado mucho éxito en la promoción del diálogo interreligioso. Se reunió con líderes musulmanes, judíos, budistas e hindúes, construyendo puentes entre las comunidades religiosas. Un momento histórico fue su visita a la península arábiga en 2019, cuando firmó un documento con el gran imán de Al-Azhar, llamando a la coexistencia pacífica entre católicos y musulmanes. Estos esfuerzos lo han convertido en un símbolo de reconciliación en un mundo dividido. Además, ha realizado varios viajes apostólicos a zonas conflictivas, como Irak, Sudán del Sur y la República Centroafricana, para pedir la paz y apoyar a las víctimas de la guerra. Estos viajes, aunque peligrosos y físicamente exigentes, trajeron esperanza a millones de personas y consolidaron su imagen como Papa de la Paz. También promueve iniciativas caritativas, como la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, que apoya la educación y la salud en países pobres, generando un cambio real para millones de personas. Sin embargo, el reinado del Papa Francisco no siempre ha sido tranquilo. Uno de los mayores fracasos que enfrentó fue su manejo de los escándalos de abuso sexual en la Iglesia Católica. Si bien ha implementado reformas, como la creación de una comisión para proteger a los menores y la promulgación de políticas más transparentes, algunos críticos dicen que no ha actuado con la suficiente rapidez ni contundencia. El escándalo de 2018 en Chile, cuando inicialmente defendió a un obispo acusado de encubrir abusos, dañó su reputación. Más tarde se disculpó públicamente, se reunió con las víctimas y tomó medidas correctivas, pero el incidente siguió siendo una herida dolorosa en su corazón, lo que le hizo cuestionar su responsabilidad muchas veces. Otro fracaso fue el intento de reformar el aparato financiero del Vaticano. Aunque ha logrado algunos avances, como aumentar la transparencia y reducir la corrupción, las fuerzas conservadoras dentro de la Iglesia se han resistido a muchas de sus iniciativas. Estas luchas internas lo dejaron sintiéndose solo e indefenso, especialmente cuando algunos de sus antiguos aliados se volvieron contra él. En una rara entrevista, admitió que estos conflictos eran cruces que tenía que cargar, pero se mantuvo firme en su creencia de que el cambio era necesario. También enfrentó la oposición de algunos grupos conservadores dentro de la Iglesia, quienes lo criticaron por sus opiniones progresistas, como pedir que la Iglesia fuera más abierta a la comunidad divorciada o LGBTQ+. Aunque no cambió la doctrina oficial, sus llamados a la misericordia fueron controvertidos, lo que provocó que lo aislaran en algunos círculos religiosos. Estos fracasos, si bien no lo desanimaron, le dejaron cicatrices mentales, haciéndole sentir muchas veces que no había hecho lo suficiente. Los esfuerzos del Papa Francisco suelen estar acompañados de momentos emotivos. Una historia que compartió fue sobre su visita a un campo de refugiados en África en 2016, donde conoció a una niña huérfana que había perdido a toda su familia en la guerra. Mientras la niña lo abrazaba y lloraba, él también no podía contener las lágrimas, sintiendo dolor por no poder hacer más para acabar con el sufrimiento de personas como ella. Solo puedo rezar y abrazaros, pero sé que eso no es suficiente, dijo en una homilía posterior.
Otro momento fue cuando visitó a las víctimas del tsunami de 2019 en Japón. En un pueblo devastado, se arrodilló para orar junto a una madre que había perdido a sus 3 hijos. La imagen de él llorando junto a su madre fue captada por los medios de comunicación, convirtiéndose en un símbolo de profunda compasión. Momentos como estos no solo demuestran su empatía, sino que también dan testimonio de la tristeza que cargó a lo largo de su carrera. También lloró en momentos privados, especialmente ante los escándalos en la iglesia. Un allegado contó que, después del escándalo en Chile, pasó horas rezando en la capilla de la Domus Sanctae Martae, con los ojos rojos porque sentía que había fallado en sus responsabilidades. Sus esfuerzos por corregir sus errores, aunque exigieron coraje y paciencia, le costaron lágrimas de dolor y arrepentimiento. En sus últimos años, cuando su salud se deterioraba, continuó trabajando incansablemente, aunque cada viaje o conferencia requería un gran esfuerzo físico y mental. Un cardenal cercano a él contó que durante una visita papal en 2024 lloró al ver a miles de refugiados en las fronteras de Europa y se sintió impotente ante la magnitud del sufrimiento. Estas lágrimas no son solo una expresión de tristeza, sino también un testimonio de su amor ilimitado por la humanidad. El Papa Francisco es un visionario que siempre apunta a grandes metas en beneficio de la humanidad. Sus logros no se limitan a la Iglesia Católica, sino que tienen importancia global y reflejan su deseo de un mundo justo, pacífico y sostenible. Desde sus días como sacerdote en Argentina, Jorge Bergoglio ha estado comprometido con la lucha por los pobres y oprimidos. Como Papa, continuó esta misión, al denunciar la desigualdad económica, la trata de personas y otras formas de explotación. Con frecuencia, instó a los líderes mundiales a poner a las personas por delante de las ganancias, y sus enseñanzas sobre la economía de la misericordia inspiraron a muchos movimientos sociales en todo el mundo. Uno de sus mayores objetivos es lograr que las voces de los pobres sean escuchadas, y lo ha logrado a través de iniciativas como el Fondo para el Desarrollo Humano Integral, que apoya la educación y la salud en los países pobres. También promovió programas caritativos específicos, como proporcionar alimentos a las personas sin hogar en Roma, construir viviendas para los pobres en América del Sur y apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales. Estos esfuerzos, aunque pequeños comparados con la escala del problema, han traído esperanza a millones de personas y han reforzado su mensaje de que una iglesia pobre es la iglesia de Dios. La encíclica Laudato Si es uno de los mayores logros del Papa Francisco, no solo por su contenido revolucionario, sino también por su impacto en la conciencia global sobre la crisis climática. Instó a los países a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger la biodiversidad y apoyar a las comunidades afectadas por el cambio climático. También fue pionero en combinar la fe con la ciencia, invitando a científicos al Vaticano para discutir soluciones medioambientales. Su objetivo era convertir Laudato Si en un movimiento global y ha tenido cierto éxito, ya que muchas organizaciones y gobiernos hacen referencia al mensaje en sus políticas ambientales. También organiza conferencias ambientales internacionales en el Vaticano, reuniendo a líderes, científicos y activistas para discutir soluciones sostenibles. Estas iniciativas no solo crean conciencia, sino que también promueven acciones concretas, como proyectos de energía renovable en países en desarrollo. Su objetivo final era dejar un planeta sostenible para las generaciones futuras, y su legado en este campo será recordado para siempre. El Papa Francisco siempre ha soñado con un mundo sin guerras ni conflictos religiosos. Ha realizado varios viajes a zonas conflictivas, como Irak, Sudán del Sur y la República Centroafricana, para pedir la paz. Sus encuentros con otros líderes religiosos, desde el gran rabino de Jerusalén
hasta el Dalai Lama, han ayudado a construir puentes entre comunidades, reducir tensiones y promover la coexistencia pacífica. Su objetivo era crear una cultura de diálogo, y documentos como el Documento sobre la Fraternidad Humana, firmado con el gran imán de Al-Azhar, son testimonio de este esfuerzo. También ha desempeñado un papel en la mediación de las negociaciones de paz, como ayudar a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en 2014. Estos esfuerzos, aunque no siempre ampliamente reconocidos, han ayudado a reducir el conflicto y brindar esperanza a las comunidades devastadas por la guerra. Otro gran objetivo del Papa Francisco es modernizar y reformar la Iglesia Católica, haciéndola más cercana a la gente. Promovió el papel de la mujer en la Iglesia, incrementó la participación laica y animó a los sacerdotes a vivir sencillamente como él. También trabajó para hacer la Iglesia más transparente, especialmente en asuntos financieros y en el tratamiento del escándalo de abusos. A pesar de los muchos obstáculos de las fuerzas conservadoras, nunca abandonó su visión de una Iglesia pobre y para los pobres, y sus reformas sentaron las bases para un cambio duradero. También animó a la Iglesia a ser más abierta a las personas marginadas, como los divorciados, la comunidad LGBTQ+, y las personas de otras religiones. La encíclica Amoris Laetitia, la alegría del amor, es un importante paso adelante, que invita a la Iglesia a sostener a las familias en dificultad en lugar de juzgarlas. Este objetivo, aunque controvertido, ha ayudado a acercar la Iglesia a la gente moderna. Como sacerdote jesuita, el Papa Francisco eligió el celibato desde muy joven, comprometiendo su vida a Dios y a la Iglesia. Por lo tanto, no tenía matrimonio ni familia en el sentido convencional, ni tampoco cónyuge. Sin embargo, esto no quiere decir que no tuviera experiencias de amor o de tristezas relacionadas con el corazón. En su libro Sobre el cielo y la tierra, escrito antes de convertirse en papa, Jorge Bergoglio reveló que cuando era joven tuvo un sentimiento especial por una chica de Buenos Aires. Era tan bella e inteligente que por un corto tiempo pensé en abandonar mi vocación para casarme con ella, escribió. Sin embargo, después de muchos días de oración y reflexión, decidió continuar el camino del monacato, creyendo que era la misión